Gloria a Dios, puede tomar su lugar. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cuántos están a dieta? Todos estamos a dieta, ¿no? Pasó fin de año y dijimos el lunes, no como nada. ¿Cuántos dijeron? Es discernimiento. No como nada. Pero fuiste, encontraste un pedacito de budín, de pan dulce, y dijiste, me tomo unos mates con un buen pan dulce, y te mentiste a vos mismo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que lo pudimos hacer y que pudimos disfrutar. Y el otro día habíamos quedado, la prédica no se pudo terminar por razones de tiempo y quizás era un poco extensa, pero ¿cuántos recuerdan de qué hablamos el martes pasado? A ver si alguno recuerda, si alguno anotó. ¿De qué hablamos? No vinieron el martes pasado, es otros hermanos. A ver, ¿alguno se acuerda de lo que se predicó el martes pasado? Yo vi que alguno, Romy se quedó. ¿Qué haría Jesús si estuviera entre nosotros? Pero después se predicó. Eso fue el detonador que quizás tiramos, pero después se predicó. ¿Y de qué se predicó? De correr la carrera. Pero hablé de que de Nehemías, de reconstruir, de reconstruir los muros. Bueno, y hablamos que siempre que hay crecimiento, siempre que la iglesia crece, siempre que una familia es transformada por el poder de Dios, cuando vemos personas que son cambiadas, vidas que son transformadas, que se levantan. Muy bien, ¿quién dijo opositores? Muy bien, Vicky, un 10. Opositores, ¿sí? Se levantan opositores. Y vimos algunos opositores. ¿Cuál era alguno? A ver. Zambalá, muy bien, Alejandro. ¿Cómo? Muy bien, burla y menosprecio, muy bien. Y hablábamos de que siempre que vamos a edificar, no todos los que nos rodean van a estar de acuerdo. Entonces vamos a seguir un poquito con esa palabra sobre el crecimiento de la iglesia, sobre el crecimiento en tu familia. Cuando hablo de crecimiento en tu familia, te estoy hablando de un crecimiento espiritual, el crecimiento en tu vida. Hoy quizás no estamos edificando muros para cuidar una ciudad, pero estamos levantando muros para edificar una iglesia. Estamos levantando muros para edificar una vida, un hogar, una familia. Amén. Y uno de los opositores, como bien decían, era el menosprecio. Ahora, en cuanto al menosprecio, vimos que el enemigo va a usar diferentes estrategias para que te sientas que tu trabajo y tu esfuerzo no sirve para nada, ¿sí? Es algo que muchas veces el enemigo nos hace creer. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 12. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Qué importante que nosotros tomemos esta actitud y no menospreciemos a aquellos que nos rodean. Decirle al que tenés al lado, no menosprecies. No te creas tan importante, decirle. Ustedes le quieren cantar, ¿se acordaron la canción? No te creas, no te creas tan importante, porque ninguno puede menospreciar al otro. Todos tenemos un valor que Dios nos ha dado. Ahora, muchas veces Pablo le escribe a Timoteo, le escribió varias veces, pero en una oportunidad Pablo le dice en 1 de Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Aquellos que son jóvenes, no tengamos en poco ni menospreciemos a los jóvenes, sino valoremos lo que ellos tienen de Dios. Y dice, antes ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Ahora, el enemigo te hará creer, ¿para qué orar? ¿Para qué ir a la iglesia?
¿Para qué correr tanto? ¿Cuántos corren a veces para llegar a la iglesia? Yo me acuerdo que a veces con mi esposo llegábamos del trabajo, los dos trabajábamos, él fabricaba piletas, yo estaba en la peluquería todo el día y llegábamos, teníamos los nenes chiquitos y corríamos para el culto de oración los miércoles. Y realmente había un deseo de estar en la casa de Dios. Pero para muchos decían, pero llegaste cansado, quédate en tu casa, después venís tarde. Pero había un deseo. ¿Por qué? Porque en Dios está lo mejor para mi vida. A veces buscamos a Dios en la necesidad. Seguramente si te dan un mal diagnóstico, nada va a tener valor. Nada va a ser importante, ni tu casa, ni preparar la comida, ni lavar el auto, ni recostarte temprano. Solamente vas a querer estar ahí en la presencia de Dios para que Dios haga un milagro. ¿No es verdad? Es así, es realmente así. Yo experimenté eso. Uno cuando está en necesidad está ahí. Señor, ayúdame. Me voy al culto. Quiero orar con un hermano. Quiero orar con una hermana. A ver si Dios tiene una palabra para mi vida. Una palabra para que me saque de esta situación. Pero no esperemos en casos extremos. Que nuestro deleite sea venir a la casa de Dios. Ahora mire lo que dice Nehemías 4:4. Oye, oh Dios nuestro, dijeron Nehemías, que estaban siendo menospreciados, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Y me gusta lo que dice luego, porque se airaron contra los que edifican. ¿Cuántos edifican en este lugar? Amén. Dice, y edificamos el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, que hablamos de que mucha gente no estará de acuerdo cuando decidas edificar la iglesia, decidas edificar tu vida, decidas edificar tu familia. Mucha gente se burlará de vos, mucha gente me va a menospreciar, pero también hay algo que el enemigo usa como una estrategia para detener la obra y es la confusión. Confundirte. Dice en Nehemías 4:7, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron. Mire la bronca, les agarró bronca, se enfadaron, se enardecieron, se tiraron de los pelos, porque les dio bronca que había hombres que estaban edificando. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. El enemigo quiere detener la obra de Dios. El enemigo quiere detener la obra de Dios. Porque él no quiere que la luz avance. Porque usted sabe que cuando una habitación está en oscuridad y se prende la luz, la oscuridad, ¿qué pasa con la oscuridad? Huye, se va. Y cuando los hijos de Dios comienzan a edificar, la oscuridad tiene que retroceder. Por lo tanto, el enemigo va a usar a veces confusión dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y muchas veces usará tu propio yo para que te boicotees a vos mismo, para que vos decidas dejar de edificar. Qué interesante, ¿no? Cuando muchas veces nosotros mismos nos boicoteamos. No nos damos cuenta que somos instrumento en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo muchas veces la iglesia puede ser atacada por dentro? Ustedes saben. Hoy Fernando hablaba del amor. Qué importante el amor, el vínculo perfecto. Muchas veces en la iglesia se filtran cosas. Se filtra murmuración, menosprecio, crítica, pero el fin es detener la obra. El fin es detener la obra. Detener aquello que estás edificando, que se desvíe el propósito de Dios.
En Cantar de los Cantares dice 2:15, cazadnos las zorras. Esas zorras pequeñas. ¿Cómo son las zorras? ¿Cómo son las zorras? Son pequeñas cosas. Decirle que te al lado, pequeñitas. Pero esas pequeñas cosas destruyen la viña. La viña del Señor es destruida por pequeñas cosas, por pequeñas mentiras, por pequeñas críticas, por pequeños gestos, actitudes que pueden lastimar la viña. Nuestra viña es la iglesia, nuestra viña es la familia y el enemigo usará esas pequeñas zorras. ¿Para qué? Para que las tinieblas permanezcan y la luz no avance. Tenemos que relacionarnos con amor, tenemos que saber pedir perdón, tenemos que reconocer que muchas veces juzgamos sin conocer la situación, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces te han juzgado y te sentiste mal? ¿Y por qué si te juzgaron vos juzgás? Qué tremendo, ¿no? Eres inexcusable, dice el Señor. En lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tremendo. Es decir, que ninguno puede juzgar al otro. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos lo mismo. Miren, les voy a contar una ilustración que me gustó mucho y habla de una carpintería. Es como el que la iglesia sería una carpintería. Y hubo una carpintería, una extraña carpintería, donde esta carpintería tuvo una asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. La causa hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reaccionó, reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás, como si fuera perfecto. Qué interesante, ¿no? ¿Habrá algo de eso acá? No, es en otras iglesias. En eso entró el carpintero y se puso el delantal e inició su trabajo utilizando alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera que se había convertido en un hermoso y útil mueble. Cuando la carpintería quedó sola, de nuevo, la asamblea reanudó la deliberación. Dijo el serrucho: señores, se ha demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos y útiles muebles y sus diferencias pasaron a segundo plano. Qué bueno, ¿no? Qué interesante. No debemos permitir que nuestras áreas débiles causen tropiezo, sino dejarlas en las manos de Dios y fortalecer las áreas fuertes para ser de bendición para la iglesia. ¿Amén? ¿Les gustó la carpintería? Estuvo bueno. Nehemías 4:8 dice: todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Confusión es equivocación, causados por entender o utilizar o tomar una cosa por otra, y el enemigo creará escenarios para confundirte, para que te equivoques, para que tomes decisiones equivocadas, basadas en emociones y en sentimientos. ¿Sabe? Es muy triste ver cuántas personas
vienen y nos dicen, Dios me dijo. Y luego vuelven arrepentidos por lo que Dios le había dicho. Es algo que no se entiende. Cuando Dios te dice algo, Dios no se equivoca. Cuidado, en este tiempo de tanta confusión, en este tiempo donde las emociones y los sentimientos han crecido tanto que muchas veces nos confunden y muchas veces nos hacen tomar decisiones equivocadas que nos llevan por caminos tenebrosos y luego venimos, pero ¿cómo volvemos? Destruidos. Seamos sabios. En 1 Corintios 14, 16 dice, Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. Ahora, esta situación afectó al pueblo, esta confusión que se generó ahí en los que estaban edificando el muro, tan fuerte que ¿sabe qué pasó? Se desenfocaron. Y eso es lo que el enemigo quiere en este tiempo, desenfocarte, decirle que no te desenfoques. Dejaron de poner la mirada en las cosas importantes. ¿Y sabe qué empezaron a mirar? Dice la palabra, los escombros. Empezaron a decir, son muchos los escombros, ¿cómo vamos a edificar? Y lo tremendo de todo, que ya habían edificado hasta la mitad. Y eso es lo que hace el enemigo. Muchas veces vos trabajaste, serviste al Señor, quizás oraste por tu familia, por tu hogar y quizás tu marido se convirtió o tu esposa o viste tus hijos quizás de vez en cuando vienen a la iglesia. Tu vida está un poco mejor, pero en vez de mirar lo que Dios hizo, te quedás mirando los escombros y decís, me falta tanto, no va a cambiar más. Esta no cambia más, siempre con el mismo carácter. Mi economía siempre igual. Llego a fin de mes con los puchos, los escombros. Eso es lo que hace la confusión. El enemigo te hace mirar los escombros. Pero ¿sabe? El enemigo quiere que desvíes tu mirada. Falta mucho, no lo vas a lograr. Aparte el enemigo, mire qué astuto que era, que hacía que llegaran 10 veces aquellos que estaban edificando y le digan, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. ¿Qué haces? Al fin y al cabo lo terminas creyendo. Si llegas a tu casa y tu esposa te dice, vos nunca vas a cambiar, vos nunca vas a cambiar. ¿Qué pasa con tu vida? Decís, ¿para qué voy a cambiar? Nosotros, nuestra familia siempre igual, nuestros hijos siempre igual, 10 veces. Mire el poder que tiene la palabra, cómo el enemigo usa a tu familia y a aquellos que te rodean muchas veces para que te desenfoques, muchas veces para que te detengas, para que el propósito de Dios no sea cumplido sobre tu vida. Mire, Nehemías 4, 10, 11, 12 dice, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Mire cómo fue en aumento los opositores. Empezó con algo despacito, después más fuerte, y así hace el enemigo. De a poquito se va filtrando, una cosita, otra cosita. Y algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, os van a atacar por todos lados. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ante esta situación? ¿Qué hacemos nosotros como líderes hombres en la familia? ¿Qué hacemos nosotros como líderes de célula? ¿Qué hacemos nosotros como líderes en el área que nos toque liderar? Aún en mi trabajo, porque soy la guía espiritual, aunque ellos no lo sepan. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué haría usted en esa situación? Mire lo que hizo Nehemías. Que en esta noche podamos tomar como ejemplo a Nehemías. Un líder íntegro, un líder que amaba a Dios por sobre todas las cosas, que dejó sus placeres para complacer el corazón de Dios. Podemos aprender de Nehemías. Como líder,
él podía volver al palacio. Cuando tanta adversidad, tantas cosas se oponían, habrá dicho, mejor me voy al palacio. Allá comía la comida del rey. Allá estaba tranquilo, tenía aire acondicionado. Tenía una cama cómoda, tenía sábanas limpias, tenía buen descanso. Acá me la paso trabajando y todavía que trabajo tengo que lidiar con toda esta gente. ¿Eso hizo Nehemías? No. ¿Sabe por qué? Porque los designios de Dios estaban en su corazón. Y cuando Dios pone algo en tu corazón, te da una visión, un propósito, el enemigo va a querer detenerte. Pero hay algo que ya está sellado en tu vida, está sellado en tu corazón. Y eso va a hacer que no te detengas. Nehemías dice que tuvo una actitud tan valiosa. Dice que en primer lugar Nehemías, quiero que tome nota, reconoció al enemigo. En primer lugar, ¿qué hizo? No, pero dígamelo fuerte. Muy bien. Él identificó al enemigo que quería detenerlo. Reconoció que había oposición, que algo no quería que avance, algo quería detenerlo. Si no era ese vicio, era una tentación, si no era aquella persona que venía a decirle para un poquito, siempre había algo. Él reconoció que había un enemigo y nosotros tenemos que reconocer que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da discernimiento. Y eso es para reconocer la lucha que enfrentamos. ¿Quién crees que te dice no vayas a la iglesia? ¿Dios? No, dígame, ¿Dios? No. ¿Quién te dice que no ores? ¿Dios? ¿Quién te dice que no leas la Biblia? ¿Dios? ¿Quién te dice que vivas enojado con tu hermano? ¿Dios? Pero mira cómo saben, Fer. De pie a pa conocen la Biblia. ¿Y cuántas veces, aunque la conocemos, cerramos? ¿Y cuántas veces me pasó luchando con personas en vez de darme cuenta que la lucha era espiritual? No debemos permitir cosas carnales que avancen en mi vida, destruyendo lo hermoso que Dios está haciendo. En segundo lugar, Nehemías siempre supo quién estaba con él. Qué importante. Cuando nosotros estamos caminando en el Señor, saber que no estamos solos. Saber que Él está conmigo, que Él no me dejará, que Él no me va a desamparar, que Él me sostiene cuando estoy bien, pero también me sostiene cuando estoy mal, que Él conoce mis luchas, mis pruebas, mis victorias. Nehemías sabía que Dios estaba con él. El Todopoderoso estaba con él. Y el Todopoderoso era el que había puesto esa carga en su corazón y proveyó de los recursos también para hacer lo que él quería hacer. Deuteronomio 31:6 dice, sean fuertes y valientes, no teman, ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. El cuarto punto, creo, Nehemías organizó la defensa. Y esto me interesa mucho, porque en esta semana que tenemos, ¿semana de qué? De oración. Dice en Nehemías 4, 13 y 14, que ellos dijeron, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Efesios 6:10 habla de la armadura que tenemos, una armadura con armas protectoras, pero también tenemos armas defensivas. ¿Usted a la mañana cuando sale de su casa se cambia o sale desnudo? Algunos salen medio desnudos, hace calor. ¿Pero cómo sale? ¿Vestido? Recuerdo una anécdota de una chica que estaba vistiéndose en la oscuridad
Y hacía mucho frío, ¿no? Entonces, no sé, se me vino a la memoria, y dice que esta chica se vistió en la casa y se puso la bufanda, se envolvió la bufanda, salió porque se había quedado sin luz y entró, corrió a la parada. ¿Vio cuando uno va a trabajar que corre para tomar el colectivo para no llegar tarde? Y cuando sube al colectivo, había luz, empieza a revisar la cartera y se mira, y de bufanda tenía el pantalón, porque bueno, nos puede pasar, ¿no? Pero tenemos que usar la armadura, porque Dios dice que nos pongamos esa armadura. ¿Para qué? Para no estar desnudos. Son armas espirituales y todos los días enfrentamos batallas, todos los días. Por eso debemos estar protegidos. Nuestra lucha no es contra nuestras emociones, sino contra las fuerzas del mal que se apoderan de nuestras emociones. Mire qué importante entender esto. ¿Usted se siente triste? Cuidado, porque quizás el enemigo se está apoderando de sus emociones. Usted se levanta triste, angustiado, quizás el enemigo lo estuvo ministrando en sueños. ¿Cuántas veces se levanta angustiado? ¿Sabe que el enemigo tiene una sutileza? Muchas veces ministra en sueño y la persona se levanta triste, se levanta angustiado. Aquellos que tienen vicio dejaron el cigarrillo y por la noche sueñan que fuman. Se levantan con ganas de fumar o otras cosas, o otras hierbas. Porque el enemigo te ministra en los sueños. Ojo con eso. Entregale tus sueños al Señor. Cubrite con la sangre de Cristo para que puedas tener sueños buenos. Porque dice la palabra, a su amado dará Dios el sueño. Que podamos dormir bien y levantarnos en paz por otro día y no angustiados. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas. No podemos luchar con la oscuridad, contra la oscuridad, con la oscuridad. No podemos. Yo tengo que enfrentar la oscuridad ¿con qué? Con luz. ¿Con qué? Eso significa que debo resistir al diablo. Yo no voy a usar las armas del diablo. Yo voy a usar las armas de Cristo. Las armas que Él me ha dado para que yo pueda tener una vida de victoria. Amén. Debo resistir, oponerse con fuerza a algo. Eso es resistir. Eso es lo que hizo Nehemías. No nos vamos a detener, no nos vamos a quedar acá, vamos a resistir y vamos a avanzar. La obra se va a terminar, amén. Es decir, oponerse con violencia a algo, eso es resistir. Ahora, Nehemías organizó esta defensa. ¿Y cómo la organizó? Preste atención, Nehemías 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas. Eso está en la palabra. Ahí está. Con sus lanzas y con sus arcos. Es decir, Nehemías usó una estrategia perfecta. No fue a donde estaba construido el muro ya. Él fue a las partes bajas, a las partes más vulnerables, donde el enemigo podía tener acceso. Y qué importante que nosotros podamos usar la estrategia de Nehemías. Ahora, ¿cómo hago para usar esa estrategia? Cuando yo vengo a orar, cuando yo oro en mi casa, debo fijarme en las áreas que están más débiles, las que no fueron edificadas, las áreas más vulnerables de mi familia, las áreas más vulnerables de la iglesia, las áreas donde el enemigo se puede filtrar. ¿Y qué debo hacer? ¿Chusmear? No, debo orar, debo clamar al Señor, porque Dios me ha puesto para edificar y no para derribar, para edificar mi casa, para edificar mi familia, para edificar mi iglesia. Yo no sé si alguien está entendiendo, pero en el 2023 que Dios levante hombres y mujeres con el corazón de Nehemías, con el corazón de Nehemías, con el espíritu de Nehemías, amén. Ellos cerraron la puerta a esas áreas vulnerables. ¿Cuál es tu área vulnerable? ¿Cuál es? No permitas que el enemigo te siga usando
como payaso de Satanás, como lo hizo con Sansón. Cuida esas áreas débiles de tu vida. Cuídalas, protégelas en oración. Y si no podés, pedirle a alguien que ore por tu vida, pero no permitas. Dice que Nehemías puso personas que vigilaban esas áreas, las partes que todavía no habían sido construidas y eran muy bajas. Pusieron cuidadores. ¿Qué estuviste edificando en el año 2022? ¿Hay áreas que estuviste edificando? ¿Hay áreas que estuviste trabajando? ¿Y qué vamos a edificar en el 2023? ¿Cuántos hicieron agenda? ¿Cuántos hicieron proyectos para el 2023? Esas áreas ya no pueden estar en tu vida. El enemigo tiene que huir. Tenés que permanecer firme. Tenés que desarrollar el propósito que Dios tiene para tu vida. Hay una responsabilidad muy grande. Al principio, quizás muchos dicen, vamos a edificar esas grandes murallas, pero luego se detienen porque se sienten cansados, abrumados. Pero lo importante es que en este día, este primer culto, tomemos la decisión de juntos seguir edificando. Amén. No bajemos los brazos. Reconocieron al enemigo de la obra. No podemos desistir. No podés desistir. Decirle a quien te está al lado, no podés desistir. ¿Cuál es tu lugar, mi amado hermano? ¿Cuál es tu lugar? Cuida tu lugar, dice el Señor. No le des lugar al destructor de la obra, a los que se burlan, a los que te menosprecian. No le des lugar a los que te tienen en poco, a los que te quieren confundir. Sé fiel al Señor, crece, desarrollate, serví con gozo, con alegría. No le des lugar al enemigo y tu vida va a florecer. Tu familia va a florecer. La iglesia va a florecer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando oramos y velamos, debemos cuidar esas áreas débiles. Aleluya. Que hoy podamos declarar las palabras de Nehemías sobre la casa de Dios, sobre tu familia y sobre tu vida. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead. Mire, Nehemías le podría haber dicho, vamos a pelear por Jehová de los ejércitos. Pero él se lo llevó ahí, al plano de la gente. Pelea por tu casa, pelea por tu familia, pelea por tus mujeres, pelea por tus hijos, pelea por tu casa. Nehemías no entró en pánico, no permitió que el temor se apoderara de él. Él sabía que Dios estaba con él y el pueblo también sabía que Dios estaba con ellos. Tenían que ponerse la armadura, tenían que estar unidos y tenían que estar firmes. ¿Qué tenían que hacer? Ponerse la armadura, estar unidos y estar firmes. Con sus lanzas, con sus espadas, con sus arcos. Nehemías les ordenó traer su armadura. Era tiempo de actuar con seriedad. Y este es el tiempo, hermanos. No es un tiempo para juzgar. No es un tiempo para decir, soy de aquí, soy de allá, me gusta hacer esto, no me gusta hacer aquello. Perdone que yo le hablo así, pero yo creo que es necesario muchas veces. Porque muchas veces estamos en las pavadas y el enemigo está haciendo estragos. El enemigo está atacando los hijos, está atacando los hogares, está atacando la familia y nosotros estamos diciendo, no me saludó, no me miró, no me tuvo en cuenta, no me dio lugar. Hermanos, dejémonos de pavadas. Decirle a que te está al lado, déjate de pavadas. Déjate de pavadas. Si soy de aquí, si soy de allá, porque allá me tienen en cuenta, porque allá me reconocen. ¿Por qué no te conocen, hermano? Pero es verdad, porque no te conocen. Entonces te dicen, vení. Sí. No te conocen. Porque cuando la gente te dice, sí, vení porque acá vas a hacer esto, anda un tiempo. Así van y después vienen. Se los digo de verdad. Ustedes saben que les hablo con todo mi amor, pero es verdad. Es verdad. Es como que te dan el caramelo, el dulce. Pero ojo, porque muchas veces esos dulces te llevan
a tomar malas decisiones, a fracasar en lo que Dios ha preparado para tu vida. Sé fiel a Dios, sé fiel al lugar donde Dios te plantó, sé leal. Hoy en día hay mucha gente fiel, pero no gente leal. Tenemos que formar esta camada de jóvenes leales, que sepan lo que es la lealtad. Yo hablaba el otro día con Fernando y hablábamos de mi papá, del papá de él, vio cuando empieza a recordar en la fiesta. Antes te decían una palabra y la cumplían. Hoy en día no hay lealtad. Pero yo sé que acá en casa de Dios hay hombres y mujeres leales, que tienen lealtad, porque yo he visto la lealtad de ustedes. Yo he visto que han estado en las buenas, en las malas, en las luchas, en las victorias, pero han estado. Pero cuidado, no te dejes confundir. Dice, Nehemías puso su mente en la perspectiva correcta. El desafío era grande, pero no había razón para temer. ¿Por qué? Porque el que estaba con ellos era más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier adversidad. Él les podía decir, pelead por el Señor, pero no, él les dijo, peleen por su casa, peleen por su familia. Si me quieren ir acompañando. Ahora, dice, mire qué importante, ellos no desistieron, pero dice la palabra, en Nehemías, si quiere marcarlo, márquelo, 4:15. Los enemigos van a retroceder. ¿Cuántos creen en esta tarde que los enemigos? Aleluya, aleluya. Lo vamos a declarar en el nombre de Jesús. Mire lo que pasó cuando ellos decidieron edificar la obra. ¿Cuántos están decididos a edificar? Ay, gloria a Dios por esta iglesia, gloria a Dios. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Siguieron trabajando. ¿Y qué pasó con los enemigos? Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, una vez que vieron las defensas del pueblo de Dios, los enemigos retrocedieron. ¿Escuchó? Los enemigos retrocedieron. ¿Qué pasó con los enemigos? No querían una batalla porque sabían que perderían, porque sabían que más fuerte era el que estaba con el pueblo escogido de Dios. Lo que los enemigos querían era que el pueblo de Dios les entregara la victoria en una bandeja de plata. Al fracasar, al vigilar y estar listos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Esto fue la victoria. Defenderse contra el ataque no era la victoria. El pueblo de Dios no estaría en paz y seguridad hasta que el muro fuera reconstruido. Pero volver a la obra era la victoria. Volver a lo que Dios te llamó, esa es la victoria. Amén. El enemigo va a usar muchas estrategias, pero cuando vos permaneces y sos fiel al Señor, el Señor va a hacer una obra poderosa en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en esa célula, en esos sueños, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Él no falla, iglesia. Levántate en esta noche, vení. Oh, Santo Dios, el Espíritu Santo está en este lugar. Aleluya. El Señor está en este lugar. Quiero leer estos últimos versículos para cerrar. Nehemías 4, 16, 18. Y dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí.
Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Algunos de los siervos hacían la obra de defender y otros hacían la obra de construir. Y acá en casa de Dios hay hombres y mujeres que están ahí con la espada, defendiendo a través de la oración, a través del ayuno, del clamor, de la intercesión. El Señor derrama esos dones que nos guían cuáles son las zonas vulnerables, cuáles son las áreas bajas que debemos cubrir en oración. Y hay otros que estaban poniendo ladrillo sobre ladrillo, cargaban la mezcla, ponían ladrillo sobre ladrillo, estaban edificando. Y acá hay hombres y mujeres también que están edificando la obra de Dios. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Yo quiero abrir un altar en este 2023, primera reunión, para aquellos que realmente toman esta palabra y le dicen al Señor: contá conmigo, Señor. Yo quiero ser ese Nehemías. Yo quiero, Señor, que me uses para edificar. Yo quiero que me uses para edificar mi familia, la iglesia, mi barrio, mi trabajo. Yo quiero ser. Abrimos este altar, que sea un tiempo entre vos y Dios. Espíritu Santo de Dios. Si realmente crees que esta palabra es para tu vida, sellala en este altar. Porque algo nuevo el Señor va a derramar en esta noche. El Espíritu Santo te abrazará, te dará nuevas fuerzas. Todo aquello que se había levantado en contra tuyo, todo aquello que se ha levantado en contra de tu vida, en contra de tu familia, en esta noche va a retroceder por el poder del Espíritu Santo de Dios. Él está en este lugar y su presencia es real en este lugar. Su presencia es real. Habla con Dios, habla con Dios, habla con el Espíritu Santo y decirle: Señor, te necesito. Te necesito porque sé que tu reino es construido tanto con espada como con una pala. Una espada para enfrentar a toda fuerza espiritual de maldad en los lugares que quizás están derribados. Y una pala para trabajar y edificar tu casa. Hoy, Señor, tomo esta palabra.